mira, como ya son las 5, si quieres podemos empezar, que ahora que ya la gente se ha ido uniendo y nos ponemos Sí. en el lío. Me he puesto una alarma a las 5:40 para que si nos estamos enrollando y hemos perdido totalmente la noción del tiempo, pillar de pronto conciencia, porque hay como preguntitas, ¿no?, que has puesto tú en letra versal para poder también encontrar un momento para conversar con la gente que te ha escrito por ahí. Perfecto, y eso, recordad que en letra versal, si os metéis, hay preguntas y la idea es que si queréis lanzarnos preguntas por ahí sobre los temas que vamos, ¿no?, tratando. Además de aquí, claro, evidentemente, Exacto. lo pueden hacer directamente en Instagram. Es que ves que no. No, pero está guay, ¿no? Porque luego incluso si alguna se queda sin responder, se puede después darle como el Perfecto. pequeño espacio, o sea que está genial que también hayas creado como específicamente preguntas. Entonces, bueno, primero darte las gracias porque para mí es como bendición total este ratito de conversación contigo, que aparte a mí ya lo sabes, me sienta muy bien hablar contigo siempre. Y a mí. Y también a toda la gente que está por aquí, que se une a la conversación, pues igual, muchísimas gracias por estar aquí y por abrir un poco la ventana al mundo exterior, aunque sea vía Instagram. Y bueno, primero quiero presentarte a ti, Ángelo, que bueno, creo que no necesitas mucha presentación porque es como una persona que, jolín, pero igualmente está guay, ¿no? Está divertido. Está divertido. Ubicar, ¿no? Porque, bueno, Ángelo es como la persona... Bueno, claro, es que me da ganas de presentarte como amiga, pero tengo que presentarte como todo, ¿no? Porque para mí personalmente eres como, jolín, un pilar, la verdad, en un espacio que es tan complicado como es el de la edición independiente, de la que hablaremos, y a nivel, no sé, compartir como inquietudes contigo para mí siempre me da me calma mucho las ansiedades, la incertidumbre. Pero bueno, aparte de tu relación conmigo, pues eres un increíble, magnífico, maravilloso poeta, recién publicado hace muy poco, recién premiado. Eres editor, acabas de crear, de hecho, hace poquitos meses Letra Versal, que es una editorial de poesía donde aparte ya estás como liándola muchísimo y todo lo que haces es bellísimo. Y eres profesor en la universidad, organiza el Festival de Poesía Internacional de Irreconciliables, hace activismo cultural, de lo que hablaremos también mucho ahora más adelante, ¿no? Como nuestro papel dentro de ese activismo y cómo se hace política el proyecto en el que nos metemos, ¿no? Entonces, bueno, partiendo un poco de ese background, hay como varios temitas que pienso que pueden ser divertido e interesante tocar. Y el primero con el que hemos puesto título a esto es edición independiente, ¿no? En plan, ¿qué pasa con eso? ¿Qué es? ¿Qué diferencia? O sea, ¿qué significa edición independiente? ¿De quién no dependemos? ¿O de quién dependemos y de quién no? ¿Y qué es? Entonces, si quieres, bueno, esto es conversación, pero si quieres, como te cedo un poquillo la palabra a ti. Vale, si quieres lo vamos hablando y Total. Nos vamos... Hola, Laia, perdona, acabo de ver que está Laia. Me hace mucha ilusión. Y me pongo nerviosa, ¿eh? Vale. Bueno, justamente lo que dices, ¿no? Se llama independiente, pero realmente es un tipo de edición más dependiente. Exacto. ¿No? Verdad, es que en eso estamos juntas. Y, bueno, Letra Versal, por ejemplo, o cualquier otro proyecto, ¿no? Que nace, creo que todos estos proyectos como el tuyo, ¿no? el vuestro y el nuestro, nace porque creemos en la cultura como una política, ¿no? Y en la cultura como acción. Yo creo que a nivel estatal, ¿no? Bueno, a nivel estatal, a nivel global, siempre se ha pensado en lo normativo, siempre ha colocado la cultura a servicio del Estado, ¿no? Un poco, y no el Estado a servicio de la cultura. O sea, que este nexo, ¿no? De subvenciones, de ayuda y tal, de apoyo, creo que realmente ha favorecido ese tipo de relación. Entonces, creo que aquí las independientes tenemos esta libertad, ¿no? Un poco, y también este vacío, este desierto alrededor, desgraciadamente, y que hace cada vez más importante la dependencia. Por eso me ha gustado mucho cómo has empezado, porque
bueno, como siempre, ¿no? Nos ocurre que empezamos a hablar y ya estamos, es que ya estamos. Sí, es que eso, que realmente de independiente es paradójico, pero tiene, ¿no?, esa dependencia de todos los actores que forman parte de la edición. Porque, por ejemplo, los grandes sellos, pienso en Penguin, pienso en Planeta, también no tienen la necesidad de acudir a otras empresas como imprenta, distribución, porque realmente la engloban toda, entonces realmente no dependen de otros, sí, son independientes. Al revés, creo que lo bonito también que un poco de nuestra tarea como editores independientes es justamente, creo que me he dado cuenta desde que empecé a trabajar en eso, de la importancia de cada eslabón, ¿no?, de cada actor, ¿verdad? Es como tanto de la librera como de la persona responsable, del comercial de imprenta. Totalmente. De hecho, sí, en nuestro libro, en los libros de Letra Versal, hemos decidido ponerle nombre también a las personas con las cuales hablamos en imprenta, porque ciertas decisiones son posibles a través de diálogos, ¿no?, que se instaura con ellas. Y por supuesto yo reconozco que antes no había entendido la importancia que tienen las libreras y las librerías. Lo reconozco. Sí que sabía que tenía un papel importante, pero realmente no tanto. Y realmente son el núcleo, el corazón, ¿no?, de nuestro... un poco es que sin las libreras no se hace nada. Y esto es algo que hay que como tener muy presente, y el aprendizaje, yo creo, de la editorial independiente es que es dependiente. Exacto. Y que es dependiente de cada uno, como tú has dicho, de cada eslabón de la cadena, desde la persona con la que hablas con imprenta, oye, esto se puede hacer, que se puede o no, hasta la librera a la que llamas para decirle, oye, mira, la he liado y hemos sacado un nuevo libro, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Por eso es tan importante apoyar las librerías. Lo decimos ahora, ¿no?, que tú y yo también lo decimos a menudo. Si en estos días, si queremos comprar algún libro, que ojalá que intentamos recurrir a las librerías y no a los grandes centros, porque si no, los pequeños comercios están abogados al fracaso, ¿no?, abogados un poco a la muerte, porque las cosas como son. Si no se vende, pues se cierra. Entonces, tenemos que ser conscientes de ello, ser conscientes de que realmente, a pesar de que se nos está dando un poco, no sé si tú lo estás viendo, desde ¿no?, el gobierno, desde la información, este papel casi pasivo de quédate en tu casa, fin, realmente sí que tenemos un papel activo muy importante. Entre ellos está el hecho de, por ejemplo, apoyar los pequeños comercios, tanto la librería como los comercios de alimentación. Lo estaba hablando el otro día justamente con Violeta Niebla, ¿no?, que es como mi hermana, y era justamente eso, vamos a hacer la compra, ¿no?, ahora no podemos juntas, pero vamos a intentar hacer la compra en pequeño comercio en vez de, ¿no?, comprar todo el papel higiénico que hay. Y el otro día yo no sé dónde vi una chica que era como, tenemos que evitar que va a haber una gran crisis, entonces hay que consumir mucho en grandes empresas como Amazon, ¿no? Y como que yo me quedé, y era como un discurso, y la chica estaba como influencer, y me quedé como diciendo, bueno, ¿qué dices? O sea, no. Y me quedé como muy así, y de hecho, bueno, hablando de lo que decíamos, ¿no?, del apoyar al pequeño comercio, y concretamente en el ámbito de la literatura, apoyar a las libreras. Incluso están apareciendo iniciativas como precomprar libros, en el sentido de que lo compras ahora y me lo das cuando se acabe todo esto, ¿no? Pero te sigo apoyando, porque al final tanto las editoriales como las librerías vivimos con un margen diminuto, y de pronto una parálisis así, pues puede resultar fatal, ¿no? Entonces, claro, ser consciente también de esto, de la dependencia que en general se tiene de entre todas, y en fin, y después
O sea, más vale hacer algo ahora que llorarlo después, ¿no? Que yo creo que es algo que estamos aprendiendo, yo algo que creo que estoy aprendiendo, o una de las lecciones que me ha dado esta crisis sanitaria, es precisamente la de no te quedes lamentando lo que no has hecho, ¿no? Hazlo. Entonces, claro, porque yo veo mucho el derecho no, el derecho no ejercido de, bueno, puedo hacerlo, pero como puedo hacerlo ya lo haré. Y cosas que se dejan sin hacer, ¿no? Como ir a la librería, como apoyar, tal, ¿no? Entonces, en cierto modo, esa toma de conciencia de que no siempre no siempre va a estar ahí, esa libertad que hoy tienes no siempre la vas a tener, tal vez porque cambien las libertades físicas, o tal vez porque cuando vuelva la situación habrá cambiado, ¿no? Pues en lugar de lamentarlo cuando ya sea irreversible, ¿no? Pues hacer las cosas, ¿no? Hacer las cosas ahora, ¿no? Y un poco, pues, yo creo que también todas estas dinámicas que estamos generando de, pues, en fin, generar un poco discurso cultural y un poco conciencia cultural va también por ahí, ¿no? Como por despertar ese... Sí, porque también un poco tiene que ver con cómo se ha enfocado esa crisis, ¿no? Porque al fin y al cabo es una crisis, el tema de... que luego se ha intentado crear un poco regular, ¿no? De alguna forma, al principio era quedaros en casa, somos, pero sí, sin darle la importancia que tiene a todas las personas que realmente están trabajando desde el equipo sanitario, pero hasta ¿no? la persona que está limpiando en la calle, en las casas, en las empresas, es decir, pero lo que me parece triste y que me da mucha rabia es que tenga que llegar un virus, una pandemia para que nos demos cuenta de esto. Es un poco... Mira, Elizabeth hace unos días nos está hablando del virus como una pandemia pequeño burguesa. Y yo estoy de acuerdo en el sentido también de que eso hace que de repente estamos en nuestras casas, ¿no? Y de repente, ¡ay, pobres limpiadoras! Ahora, ¿no? Ahora. Entonces, eso sí que es burgués. Entonces, vamos a reconocer nuestros privilegios y ojalá, cuando acabe la crisis, ¿no? Esta crisis sigamos, ¿no? Dándole importancia y valor a trabajos que siempre han sido infravalorados, porque yo qué sé, cuando estás también en un hotel, piensa que este hotel es posible gracias, ¿no? al trabajo que hace el limpiador. Sí, pero claro. El iceberg del sistema económico, ¿no? En el que hay como toda una esfera oculta que está bajo el agua, que es la que sostiene lo que vemos, ¿no? Y al final, si tu cama, el ejemplo del hotel que estás poniendo, ¿no? Tu cama no la hacen unos duendecitos cada día y llega mágicamente a estar limpia, ¿no? Hay una persona oculta, una persona a la que no vemos, que sostiene ese bienestar. Y lo mismo con los cuidados, ¿no? Al final, si se sobrevive a esta crisis es porque esa esfera oculta de cuidados, de cuidado al final, ¿no? En la que se ha puesto al servicio de la humanidad, una vez más, para salvarnos, ¿no? Entonces, que deje de ser la esfera oculta, ¿no? Que tenga la dignidad que realmente tiene, porque por mucha cosa que compremos en Amazon, aquí estamos sobreviviendo por lo que estamos sobreviviendo, no por los grandes protagonistas, no los grandes sistemas económicos, ¿no? Y precisamente yo creo que es interesante enlazar esto con precisamente el proyecto editorial como proyecto político, ¿no? Justo lo que comentábamos al principio, la idea de cómo... Porque aparte es complicado, porque... Claro, vivimos en una sociedad que es capitalista y por lo tanto para poder sostener el movimiento o para poder sostener los ejercicios que se hacen hace falta dinero. Y entonces parece como irreconciliable, nunca mejor dicho, que el dinero que se necesite dinero para generar algo que es político y de pronto, pues, si es político porque cobran, ¿no? O este tipo de cosas, ¿no? Como que de pronto parece que se pervierte el motivo que hay detrás de esa lucha política porque requiere dinero, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de eso, yo sí que creo que es interesante como establecer un poco las motivaciones políticas que hay detrás de proyectos como el nuestro, ¿no? En los que, digamos, lo primero aparece...
sí, primero aparece la conciencia de necesidad de un cambio, ¿no? Y la conciencia de la cultura como motor de ese cambio social, y luego aparece el proyecto editorial, el proyecto empresarial en este caso, porque hay un proyecto empresarial, porque funciona como una empresa, pero primero hay un proyecto político, ¿no? Y cómo, digamos, se fluctúan o incluso se retroalimentan ambas dimensiones, ¿no? Sí, sí, bueno, en primer lugar, yo siempre cuando hablo del proyecto, aunque yo esté dando la cara en ese momento, el proyecto es un proyecto colectivo, ¿no? Me gusta siempre remarcarlo, somos 4 personas, está Martín de Arriba, que es el editor gráfico, está Marielo García, que se encarga de maquetación y también de corrección, está Rocío de la Maya, que también es editora de mesa, y contamos con la colaboración de Isabel Pérez Montalbán, que es poeta y también correctora. Entonces, es un proyecto común, aunque en este momento esté hablando yo, ¿vale? O sea que yo sin toda esa persona no podría, no sería viable ese proyecto en absoluto. Y lo que tú dices, ¿no? A veces nos cuesta hablar desde lo cultural, desde lo político, ¿no? De dinero, ¿no? Está casi como, parece casi soez, porque creo que es un poco una herencia casi aristocrática de esa capacidad de escribir, que antes era algo que entonces solo se podían permitir las personas que podían disponer o tenían un mecenas, por así decir. Exacto, o tenían mecenas para que, entonces, siempre una situación de privilegio. La situación ha cambiado, pero sí que es importante hablar de dinero, sobre todo cuando, mira, hay una cosa maravillosa, eso no tiene nada que ver, pero un pequeño paréntesis, ¿no? Que si todo el mundo cambia, y en ese sentido es político también, son políticos nuestros proyectos, ahora lo conecto, ¿vale? Cuando me envían a veces un correo, ¿no? Diciendo, de gente desconocida, ¿no? Del todo, diciendo, mira, quiero que hagas tal. Entonces, claro, quiero que vayas a leer a este club de lectura, por ejemplo. Claro, si yo no conozco de nada a la persona, ¿no? Y pregunto cuáles son las condiciones. Esta pregunta, se lo digo a todo el mundo, es fundamental para hacer un filtro, porque si no te contestan, ya saben que las condiciones no existen. Y al principio me sentía mal porque decía, ¿cuánto vale mi trabajo, no? Claro, es como decir, encima quiero... Y luego digo, claro que sí, porque si yo decido no hacerlo, no me estoy solo haciendo un daño a mí, que al final de todo, yo estoy en situación de privilegio porque gran parte del año estoy dando clase en la universidad. Eso implica que sí que tengo unos ingresos, ¿no? Al margen de esto. Pero si yo voy simplemente por ego a leer, a no sé qué, a no sé cuánto, a cambio de nada, le estoy haciendo daño a todas mis compañeras y compañeros que sí que se ganan mis explicaciones. Claro, y entonces, en ese sentido, creo que es político también nuestra forma, ¿no? de valorar con dinero, porque estamos en un sistema capitalista y neoliberal, pero no podemos regalar artículos ¿no? de prensa, a menos que queramos hacerlo, ¿no? por alguna razón. Pero no tiene que ser la regla de, bueno, ya que escultura es gratis. En Irreconciliable, por ejemplo, dejamos bien claro, Violeta y yo, en el cartel, ponemos entrada gratuita porque la pagas tú. Es una forma un poco de hacer que la gente sea consciente de que el festival, la entrada es gratuita, pero porque tú la estás pagando y me estás dando a mí, ¿no? Digamos, organización, festival, el gran privilegio de poder gestionar ese dinero público que tú has pagado, ¿no? Entonces, yo a través de este dinero público te estoy ofreciendo algo que es gratis, pero no es gratis. Entonces, es importante eso. Un poco con el tema... ¿Cómo? Qué chulo ¿no? Como la frase, ¿no? Porque está tan como no es gratis. No es gratis, porque... Se ha pagado con dinero público, ¿no? Pero ese dinero público lo has pagado tú. Claro, y eso es importante porque al fin y al cabo es una forma de poner, ¿no? dentro del sistema, porque ese sistema existe, la cultura. Y la cultura está allí. Y un poco lo que estamos haciendo con la editorial, con nuestra editorial, es también reivindicar el papel de la autoría
es trabajar también con adelantos, trabajar que no todo el mundo lo hace, desgraciadamente. De hecho, yo he tenido la triste experiencia con alguna, ¿no?, autora de decir, oye, quiero publicar tu libro, entonces las condiciones son estas, te adelantaría el 50% de la primera edición, que si son 1000 ejemplares, te adelanto 500 ejemplares, el 10%. Bueno, tú y yo sabemos, ¿no? Todo esto, número. Pero claro, y a veces, sí. Exacto. Y a veces me dicen como, no te preocupes. Luego al año me liquida, digo, no, es que no es que me preocupe, es que tiene que ser así. Y yo espero que lo que hacemos, ¿no?, nuestra pequeña semilla que estamos poniendo sirva para que luego, cuando vaya a otra editorial, cuando haga otro trabajo, pues se exija. Claro. O sea, realmente, para mí esto también es político, ¿no? Y no es solo a través del catálogo, porque ya un catálogo per se lo es, ¿no? La elección de ciertas autoras. Totalmente. O sea, está claro. O sea, pero también lo es decidir eso, ¿no? Cómo se trabaja, ¿no? Totalmente. Cómo se trabaja. Eso me parece muy interesante, ¿no? Porque parece que, y de hecho, incluso lo hace como todavía más difícil, ¿no? Porque, claro, cuando uno está woke, ¿no? Entonces, claro, es como... Entonces, estás publicando literatura consciente, estás publicando literatura diversa, estás buscando una narrativa de cuidado, de diversidad, de visibilización, de feminismo, de representación LGBT, de todo lo que puedes, pero tienes que ser coherente en el proyecto, ¿no? Entonces, eso lo hace como todavía otra vuelta de tuerca más, ¿no? Porque además de buscar todas esas narrativas y pelear económicamente por ellas, luego todo ese sistema lo tienes que sostener con todos aquellos elementos que sean coherentes con ello, ¿no? Desde el tipo de papel que utilizas, hasta cuánto pagas, hasta quién te distribuye, hasta... En fin, como que al final toda actividad es política, todo acto es político, y al final donde compras el libro es una decisión política, y si compras el libro en Amazon es una decisión política, y si se lo compras a Mujer y Compañía es una decisión política, ¿no? Correcto. Entonces, como que de pronto se hace todavía más complicado en el sentido de que cada mecanismo tiene un porqué político, ¿no? Sí, es que es así. Pero creo que con estas acciones, ¿no?, y hablando de eso también, es importante porque, repito, como yo he tenido que madurar también mi visión de la librería, ¿no? Yo al principio compraba en Amazon también, ¿no? O sea, compraba tanto en Amazon como en librería. Y ahora lo hago solo en situaciones como que no, el libro viene, por ejemplo, de Estados Unidos y la única opción es comprarlo en Amazon, ¿no? Porque además, o sea, quiero decir, hablando de todas esas cosas, creo que cambia la mentalidad. Es cuando te das cuenta, sí. Claro, es que no tenemos, a veces vivimos, claro, en este mundo, el mundo capitalista y neoliberal también es un mundo en el cual el fracaso y la contradicción no se concibe. No se concibe el hecho del error, porque el error implica una pérdida de producción, ¿no? Casi. Y no es así, o sea, si abocamos a unas políticas más bien del cuidado y tal, tenemos que tener en cuenta que claro que nos equivocamos y reconocer el error no nos empequeñece, no nos hace persona. Sobre esto es bastante bonito, pasó hace poco una de las autoras de Cuadernos de Medusa, que es muy activista en redes sociales, Laura Gómez, que se llama en Twitter Corrosivo, pues le sacaron un tweet de hace mogollón en el que se metía con alguien y decía, pues mira, este tweet no lo borro porque me dice que hay esperanza para cambiar y que yo hace 5 años no era la persona que soy ahora y que hace 5 años pues no tenía la sororidad que tengo hoy y eso significa que he cambiado y que hoy soy mejor persona y la evidencia está aquí, ¿no? En este tweet que puse hace 5 años, ¿no? Entonces no es como me enorgullezco de lo que hice, sino me enorgullezco de lo que he hecho hoy, ¿no? De lo que soy ahora, ¿no? Entonces también es interesante, ¿no? Como mantener, pues esto, ¿no? Poner por delante esas contradicciones, poner por delante como esos elementos de... Bueno, yo no siempre... Oh, mira, me ha llegado. Gracias. Que poner como delante, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Pues yo antes no compraba en librerías, compraba más en Amazon, etcétera, ¿no? Porque al final uno no es consciente de si lo que hace está bien o no, a no ser, o bueno, bien.
que se puede hacer de otras maneras que ayudan a más gente, ¿no? Entonces al final un poco es darse cuenta, ¿no? No, ni siquiera estás bien o mal, es darte cuenta de si puedes hacerlo mejor. Exacto, exacto. Y todo eso influye, ¿no? Al final en el tejido cultural y la fuerza cultural y en esta fuerza que decíamos antes, que creo que se puede revertir, de que no sea la cultura, ¿no? La cultura subyugada al Estado, sino ¿no? que el Estado que realmente de alguna forma... exacto, y somos responsables, ¿no? Tenemos un papel activo, todas las personas, tanto tú y yo como editoras, pero tú y yo, como decía, ¿no? Como lectoras, como autoras, como cualquier, ¿no? Como realizadoras de... Exacto. Y a mí me interesa mucho el tema de los cuidados, ¿no? Desde la editorial justamente pretendemos eso, por eso la idea de Letra Versal era hablar de las espinas del mundo un poco, con la idea del logotipo, que es la rosa del puñal, ¿no? Que está, por sí, la persona, que es la rosa del puñal, un poco por el tema de los cuidados y de lo político que puede ser también la poesía, que siempre se ha generado a un espacio de ternura, de romanticismo, sí. Al final, a mí eso es lo que, o sea, lo hablábamos ayer, ¿no? Como que visualmente es muy potente, ¿no? En plan, rosa y puñal, es como esto es un ejercicio político, esto es activismo, esto es lucha, ¿no? Aunque es poesía, ¿no? Aunque es belleza, aunque es, en fin, ¿no? Es como, es muy bonito, ¿no? Porque se le da la vuelta totalmente al concepto de luchar y cómo se hace, ¿no? Sí, se puede luchar también con la rosa, se puede luchar, se debería luchar también, ¿no? Con eso, y no quiero ser más ñoño de lo que soy. Soy bastante una persona muy ñoña, pero es verdad que se puede luchar también con estas armas, ¿no? O sea, y desde luego, por ejemplo, lo estamos viendo con el tema de esa pandemia, de cómo lo estaba hablando el otro día, Luna y Elizabeth en la mascarilla, que bueno, por cierto, lo recomendamos también como otra tertulia literaria y cultural que hay que... Martes, jueves, sábado, después de comer. Sí, de todas formas, la siguiente es mañana, martes. ¿La siguiente mañana? Sí, creo que sí. Bueno, si os metéis en el perfil de Elizabeth, ella pone al día. En fin, que lo que estaba diciendo, ¿no? Uy, Dios mío, se me ha ido. ¿Qué estaba diciendo? De la rosa... sí, perdona. Que en este momento de pandemia, ¿no? Que es un momento único que estamos viviendo, también los grandes medios, pero también autores de gran recorrido, en sus Twitter, ¿no? Hablan de eso, casi está convirtiendo en algo romántico, ¿no? Esta experiencia de reclusión. Es muy peligroso convertir en algo romántico esto, es muy peligroso que tengamos, ¿no? Esta visión de la ciudadanía con una, ¿no? como pasividad de estar en casa y todo pasará. Muy peligroso que medios como El País hagan ecos de poemas del coronavirus que son horribles, de un canal exquisito que hicieron hoy, creo, varios autores y autoras que no, chicos, no. No. Es decir, ¿por qué? Porque siempre la poesía se ha relegado a eso, ¿no? Y también tiene que ver, al fin y al cabo, es todo un poco educacional también, porque ¿cómo se enseña la poesía? ¿Qué se enseña de poesía? ¿Qué referentes tenemos de poesía? Me parece que la poesía es como lo que escribes para enamorar a la persona que te gusta el de San Valentín, ¿no? Es como un concepto muy... Exacto. ¿Y qué referentes tenemos? Tenemos a los mismos, tenemos a Neruda. Aquí estamos unas cuantas aquí diciendo muerte a Neruda, ya. Es que es difícil. Y un poco cuando lo dices, por lo menos a mí al principio como que... Me choca, ¿no? Decir, sí, pero es que tiene que ser, es decir, necesitamos otra genealogía, necesitamos otra referencia y necesitamos leer a todos los escritores, ¿no? Que estudiamos, seguimos estudiando con otras gafas, ¿no? Desde otra perspectiva. Es decir, me gusta cuando calla porque estás como ausente, ¿no? Es decir,
que todo el mundo conocemos, ¿no? Es como uno de los versos que más famosos de la literatura poética, ¿no? Global, o por lo menos en lengua española, pues vamos a pensar qué hay detrás de esto. Y es necesario hacer este trabajo de construcción del poder, que, cuidado, no tiene que pasar solo por Neruda, porque sería muy fácil hacer ese filtro solo desde Neruda. Tenemos que hacerlo desde nuestra experiencia, desde nuestra casa, con nuestro internet, con Instagram y con la capacidad de llegar a X personas. Entonces, si no lo hacemos las personas que nos exponemos como editoras, como autoras, como Instagramer, ¿no? Cada una desde su, ¿no? Desde su lugar, no podemos generar un cambio, y lo que más miedo me da es que después de esta crisis, pues las derechas, o bueno, la extrema derecha en concreto, pues pueda salir al revés, fortalecida. Sí, porque además, bueno, sí, es complicado, pero pues yo es como pienso en el futuro y digo, hablemos de otra cosa. Sí. Como mucha sensación de... Pero sí, totalmente, ¿no? Lo que dice, aparte de cómo, desde dónde se está construyendo ese canon, ¿no? Desde dónde construimos esos grandes pilares de la poesía, ¿no? Y quién los ha puesto ahí. Porque dice mucho de cómo se construye la historia, ¿no? Y quién se queda fuera, ¿no? Y al final hay que dudar, ¿no? Y aunque resulta de pronto como muy impactante negar un poco pues esos elementos fundacionales que constituyen la humanidad, que es la historia, ¿no? La historia en general, ¿no? Porque al final la historia aparece porque se escribe, ¿no? Entonces, darte cuenta de que hay falacia en la forma en la que se ha construido la historia de la humanidad, que hay falacia en la forma en la que se ha construido la historia de la literatura, y darse cuenta de que hay una enorme esfera que se ha negado, y una gran esfera que se ha puesto ahí, y se han construido, digamos, como una serie de parámetros para que esté ahí y lo otro no, pues de pronto darse cuenta de eso es como, hostia, esto es muy grande, ¿no? Pero es importante, ¿no? Decir, bueno, ser crítico con lo que nos venden como la verdad, lo definitivo, la realidad, y darse cuenta de que si parece que es la verdad, la realidad, es que es simplemente lo hegemónico, y si suena que no tiene ideología política, es que tiene la ideología política hegemónica, ¿no? Y con respecto a eso, a mí me parece interesante que lo hacemos igual con nuestro papel como agente en la cultura, ¿no? Para dar visibilidad a esas identidades diversas, ¿no? A lo que hablábamos de... Yo preparando un poquito esta conversación, tenía me vino como una idea, que es que se ha visto la cultura y la creación cultural artística como una mímesis, ¿no? Como el concepto de mímesis, como una especie de espejo de la realidad. Y cada vez es más evidente que no es tal, ¿verdad? Que no hay una mímesis de la realidad, sino que hay muchas realidades que no están reflejadas en la cultura, ¿no? Y realmente muchas veces la cultura parece casi más como una herramienta de propaganda de lo hegemónico que otra cosa, ¿no? Entonces, de pronto, darse cuenta de que del arte, la cultura sí que debería ser una mímesis de la realidad en toda su diversidad, en toda su riqueza, te posiciona como agente de que hace cultura vía editorial, vía... Bueno, tú es que lo haces todo, la verdad. Pero, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Que trabajas tanto desde dentro como, o sea, desde la gente que escribe, como que lo publica, como que lo hace activismo, como... Pues al final un poco nuestro papel para generar que la cultura sí que sea mímesis de la realidad en su diversidad, ¿no? Que no deje fuera a todas esas diversidades que la conforman, ¿no? Sí, que siempre se nos quedará algo fuera, está clarísimo que siempre se nos quedará algo fuera, pero sí que es interesante lo que estás comentando, sobre todo porque creo que es importante llevar estos discursos subversivos, discursos no contrahegemónicos o de las afueras hacia el centro. Eso es algo que siempre me ha interesado, bueno, siempre, quiero decir que últimamente me está interesando mucho, es decir, llevar este activismo hacia lo mainstream, es decir, hacerlo también desde lo mainstream, que significa hacerlo, por ejemplo, desde una plataforma como Instagram, ¿no? Que al fin y al cabo es Facebook, ¿no? Que es, sabemos, ¿no? ¿Qué es? Entonces, sí, hacerlo desde lo mainstream, hacer una performance en First Dates me parece muy inteligente, muy necesario. Y fíjate, yo me estaba dando cuenta de esto, que es una tontería,
pero me di cuenta de esto cuando la primera vez que iba al gimnasio. Porque de repente he empezado a rodearme de personas que normalmente no compartían mis intereses. Es decir, el perfil de personas que iba a la clase de box, de body combat y cosas así, no eran personas que normalmente, o los supermusculados con la pesa y yo así, ¿no? Pero claro, ya que algo que me aburre eminentemente, pero que tenía que hacer por cuestión de salud, pero me aburre, entonces una persona muy curiosa y cotilla, entonces, claro, me sentaba a hacer esto y escuchaba, ¿no?, las conversaciones sobre todo de los hombres, ¿no?, que estaban allí, y me daba cuenta de que no tenían nada que ver con todo lo que era mi entorno. Y digo, jolín, Leandro, tú siempre te has rodeado de personas que al fin y al cabo son afines a tu discurso, son afines a tal, pero nunca te has parado en hablar con alguien que no comparte, nunca te has parado en analizar Telecinco, ¿no? A ver Sálvame y a mí me parece súper interesante y también, en cierto modo, necesario desde un discurso contrahegemónico de mirar hacia el centro, mirar hacia, evidentemente, con todo un aparato crítico, ¿no?, alrededor. Ver que cuando ves First Dates estás viendo esto, ¿no? Realmente un poco como cuando vas al gimnasio, ves un poco cuáles son los intereses de la juventud y de las personas mayores, de qué hablan, qué buscan, qué conciben por amor. ¿Te acuerdas cuando presentó aquí Luna Miguel el coloquio de las perras, que estuvo la presentabas tú también? Precisamente hablamos de esto, ¿no? De lo fácil que a veces puede resultar perder contacto con la realidad cuando te rodeas porque es inevitable, ¿no?, rodearte de un entorno que es afín, ¿no? Y de pronto es como estás convencido de que todo el mundo es de izquierda, ¿no? Y luego dices, bueno, a la derecha, si somos tan de izquierda, pues, no tiene sentido, ¿no? Entonces, claro, como el no perder contacto con la realidad, ¿no? Porque la realidad no es el entorno en el que nos movemos, ¿no? Y de hecho, una de las preguntas que, por ejemplo, Amor de Madre nos hacen mucho es si es muy difícil hacer literatura que visibilice personajes LGBT o feministas, ¿no? Y claro, por un lado dices, en mi burbujita donde todos somos súper queer y súper feministas, pues no es difícil. Ahora, mi burbujita es una caquita dentro de un universo enorme en el que no hay ni existencia, ¿no? Entonces, claro, es interesante lo que tú dices, ¿no? Y creo que esto además lo dijo Elizabeth Duval, y creo que incluso se la entendió regular, pero bueno, esto con Elizabeth pasa mucho, que la gente se entera regular. Pero recuerdo que decía algo como que teníamos que evitar estar, no recuerdo cómo lo dijo, ¿no? Pero más o menos la idea era como literatura... Que la literatura LGBT no tiene que ser el objetivo de las personas solo LGBT, ¿no? Que sea literatura... Exactamente. Que se le considere literatura y ya está. Claro, exacto, era como que no fuese los márgenes, que no fuese como, apropiarte de tu marginalidad o decir, bueno, soy margen, sino no, conquistemos el centro, ¿no? Que es un poco también el objetivo, es decir, a través de lo mainstream, a través de estar presente, de hacer ruido, al final se conquista ese centro cultural en el que hoy lamentablemente se está todavía en el margen, ¿no? Entonces, no es tanto el negar tu conciencia de persona no hegemónica o por lo tanto, sí, marginalizada, ¿no?, subalterna, etcétera, sino siendo consciente de esto, subvertirlo y luchar por ese centro, ¿no? Porque las narrativas sean independientes, sean diversas, ¿no? Sean ricas, ¿no? Y esto pasa, por ejemplo, te tengo que poner este ejemplo porque en mi autora fetiche y un poco la razón por la cual yo estoy aquí hablando de esas cosas, que es Alison Bechdel, que para las personas que no la conozcan es una autora de cómic. Uno de sus libros más importantes es la novela gráfica Fan Home. Fan Home también en español se ha mantenido. La recomiendo, léedla, por favor. Bueno, yo ese libro lo he leído, estaba en el cole, bueno, cuéntalo tuyo, pero yo tengo una historia... ¡Ay, qué pequeña! No me digas esto, que de repente... Bueno, lo descubrí en la biblioteca de mi instituto, y luego y me lo leí, fue como, hostia, y luego
nunca más, no sabía cómo se llamaba el libro, recordaba que se llamaba, ponía una familia tragicómica, ¿no? En el título, Sí. pero no recordaba cómo se llamaba, solo sabía que era amarillo y nunca más lo volví a ver el libro y yo era como, joder, este libro, nunca más lo... Y ahora de pronto como que ha aparecido en mi vida otra vez vuestra, ¿no? Y así como, Qué guay. súper guay, sí. Mira, hablando de esto, del centro, de los márgenes, ¿no? Alison Bechdel hace algo que también me parece, que también tiene que ver con la misma palabra queer, ¿no? Que ella, antes de Fan Home, tenía y sigue teniendo, ¿no? Una tira cómica, una serie de tiras cómicas, el título Fan Home, como casa de la diversión. Fan Home. Fan. Pero te lo voy a escribir. Ah, vale, eso. Es como, ¿y se escribía junto? No, con U. Como escribe Andrea, pero separado y con U. Vale. Os lo recomiendo. Eso, Fan Home. Entonces tiene estas tiras que se publican y que luego ella junta, se llama Dykes to Watch Out For. Dyke significa boyera, ¿no? Bollo. Entonces, ¿ella qué hace? Ella, siendo lesbiana, se apropia de este insulto y lo convierte en el título de su obra y todos sus personajes son, algunos personajes son bolleras. Entonces, y de hecho se ha publicado en España como unas bollos de cuidado. ¿Vale? Unas bollos de cuidado. Y aquí, espera, eso tenemos que decirlo, porque tiene que ver con todo el tema de la edición, ¿no? De la edición independiente y de cómo funciona este mundo, a que me emociono. Para que veáis cómo funciona también un poco para hablar un poco de la bandera de la cual tú, por ejemplo, vosotras como editorial estáis cuidando mucho, que es el tema de la traducción, ¿no? De las traductoras, que tenemos también un papel ético, ¿no? Muy importante, porque sabemos que una traducción, cuando entra a la piel de la sociedad, la cambia, y sobre todo porque te da esta visión desde otra cultura, como el caso, por ejemplo, de la poesía reciente de Cole Kaputuma, de la cual se ha hecho mucho eco también Luna Miguel. Entonces, muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Que llega a España, ¿no? Desde los márgenes a la editorial La Cúpula, ¿no? Que es una editorial de underground, de cómic más importante de España, que también os recomiendo su catálogo. La Cúpula es maravillosa. ¿Qué pasa? Que luego cuando llega el éxito, porque ya no se esperaba, ¿no? El éxito que tuvo Fan Home en Estados Unidos, anteriormente era Mondadori, ¿no? Mondadori Random House, que ahora Penguin Random House, compró los derechos. Entonces, ese poder económico que tienen también las editoriales mainstream, ¿no? También de decir, oye, tú has descubierto esta autora en España, pero ya luego yo tengo el poder económico, ¿no? El capital para arrebatártela y para que entre a formar parte de mi catálogo. Y se hinchan a vender, porque Fan Home ya va por la 10ª edición o algo así, ¿no? Entonces, eso es muy importante también, ¿no? Ver un poco cómo funciona el mundo editorial, que es un espejo también del mundo de cualquier otro. Al final es quién es el mayor postor, ¿no? Y Exacto. aparte, es que incluso, bueno, hay como muchas pequeñas cositas, ¿no? Pero creo que ya no da tiempo porque de hecho ya me ha sonado la alarma para responder a las preguntas. Por favor. ¿Puedo decir solo la última cosa de eso? Porque es súper interesante como... Claro, entonces ellos se hacen con los derechos, ¿no? De Fan Home y de su siguiente obra, que es Eres mi madre, se llama. ¿Y qué pasa? Vuelven a editar unas bollos de cuidado, pero le cambian el título. O sea, es muy interesante ver cómo, ¿no? También desde lo mainstream, cómo todo este discurso que era de reapropiación, ¿no? De activismo cultural, de activismo político identitario, es decir, yo me autodefino bollera, ¿no? De hecho, lo pongo en el título. Ellos lo han publicado con unas lesbianas de cuidado. Eso dice muchísimo. Al final, incluso la hipercorrección de decir, ay, tal, ¿no? Que de dónde vendrá, ¿no? Que aparte, a mí, por ejemplo, la etimología de boyera me encanta, porque viene de la constelación de boyera y que las sacerdotisas eran como señoras lesbianas que tenían... Es maravilloso. Es como bello, ¿no? Pero, bueno. Sí, o sea, el poder de las grandes corporaciones es muy loco, ¿no? Y de construir discursos y sobre todo también te das cuenta de que no han entendido nada de la obra, o si lo han entendido
o si la editora ha entendido, o el editor, no sé quién sea, ha entendido lo que hay detrás de su mensaje, le da exactamente igual. Lo ha querido subvertir o lo ha querido eliminar. Exacto, exacto. Entonces hay un poder contra, ¿no? Contrario, evidentemente, a lo subversivo, en el momento también que lo subversivo se coloca en lo mainstream. Entonces, yo creo que nuestra función también como editorial independiente, como activistas también, trabajar desde el centro, pero sin hacernos, intentando, ¿no?, que no nos arrebaten, no nos ablanden nuestro discurso. Totalmente. Que ha pasado también con muchos autores que ahora veo que en Twitter son las personas, antes eran como underground, que eran como, que parecían como así, y no, al final se le ve... Es que los peligros de las grandes, porque esto es interesante, ¿no? Realmente ahora mismo por ejemplo, Random House, ¿no? Pues tiene sellos que parecen independientes, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Caballo de Troya, que además estos últimos años, pues Luna y Antonio han hecho un bellísimo trabajo de edición. Maravilloso. Pero realmente se está haciendo un trabajo de edición independiente donde se publica autores noveles, y parece un trabajo de edición independiente, pero cuenta con una estructura brutal, que es la que tiene Random House. ¿Qué pasa? Que esos libros independientes están en todas las mesas de novedades. Exacto. Eso es maravilloso. Es maravilloso lo que está haciendo Luna Antonio, por ejemplo, ¿no? Es que es justo el ejemplo, creo, de hacia dónde tenemos que ir, ¿no? De estos discursos, cómo pueden, que has dado en el clavo con este ejemplo. Creo que es lo más fácil de entender también. Pasa es que también esto es como, digamos, arma de doble filo, ¿no? Porque si bien, por un lado es como, joder, gracias, porque desde dentro estás dándole la vuelta, ¿no? Y desde dentro estás publicando autores que, entre comillas, son de riesgo en cuanto que son noveles, en cuanto que igual no se les conoce mucho, sí, sí, etcétera, pero a la vez eres Random House. Y los que no somos Random House y no contamos con la estructura de la macrocorporación de España, no podemos estar en las mesas de novedades porque las nuevas editoriales independientes son Random House. ¿Sabes? Entonces como que también hay como una doble arma, ¿no? Porque por un lado es como, jolín, qué bien que se esté poniendo al servicio de estos discursos totalmente subvertivos, totalmente, subvertivos, totalmente cambiadores y transformadores, se esté poniendo al servicio de estos discursos toda la infraestructura de grandes corporaciones, pero a la vez, joder, yo no tengo eso, ¿no? En plan, yo no tengo la capacidad que tiene Random House de estar en todos sitios, etcétera, ¿no? Entonces, autoeclipsando las grandes corporaciones también a las pequeñas en esta dinámica, ¿no? Pero bueno, esto es que es muy complicado, porque es como todo el rato muy contradictorio, todo el rato armas de doble filo. Sí, allí creo que es muy importante lo que estábamos diciendo antes, que quizá lo que podamos hacer, que no, probablemente por cuestiones de tiempo y de volumen de trabajo no puede hacer Random House, Planeta, ¿no?, las grandes, es hilar y crear esta red con libreras, ¿no? O sea, intentar que llegar a las mesas, llegar a la librería, pero a personas que pueden ser afines también a nuestro discurso y tejiendo esta red, ¿no? Que por un lado editoriales como la nuestra inviten a la gente, ¿no?, a reflexionar sobre tenéis que ir a comprar a librerías, tenéis que ir a apoyar esto, y que por otro lado también, ¿no?, la librería entienda el trabajo que hay detrás de una librería independiente y decir, en la mesa voy a poner el libro de Montemagno. Es como que hay que estar, digamos, yo creo que hay que como educar el paladar, la vista, como sea, ¿no? Y el ejemplo que he visto me parece como paralelismo perfecto es las cervezas artesanales, que era una movida de pronto de la cerveza artesanal que se hace en no sé qué cochera, todo buena, y ahora de pronto Cruzcampo tiene la IPA artesanal, y es como, es Cruzcampo. O sea, sí, tiene todo el packaging de jiji, artesano, no sé cuánto, pero es Cruzcampo, ¿no? Entonces, aprendamos también a reconocer desde dónde se hacen las cosas, ¿no? Desde qué medios, desde qué espacios, ¿no? Porque al final, y yo creo que lo que hablábamos al principio, ¿no?, que es la edición independiente, pues al final es eso, ¿no? Es un sitio de lucha y de abrirse sitio en el desierto, ¿no? Que es un poco lo que ponías tú al principio, ¿no?
Jolín, quedan como un montón de cosas chulas que podríamos hablar, pero ya es como menos 10. Si quieres pasamos a las preguntas y todo lo que Sí, queda aquí lo dejo apuntado para otra reunión. claro, por supuesto. Además me encantó porque el otro día teníamos, eso tengo que contarlo, que teníamos una fiesta por Skype, ¿no? Y queríamos ir juntas. Entonces, Bueno, le mandaba WhatsApp. me dio muchísima paz que viniera a recogerme, la verdad. Sí, 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 voy a recogerte yo. Te recojo y entramos a la vez. Maravilloso eso, la verdad, sí, sí. Yo es que si no es así no voy a fiestas, que a mí me da mucha cosa. No, no, no. Eso. Yo igual. Bueno, pues yo no tengo acceso a las preguntas. Aquí había algunas, ¿eh? Ah, ¿aquí hay alguna? Sí. ¿Quieres mirar las de allí? Yo miro las de la... Creo... Había visto alguna. Vamos a ver. Te dicen que eres muy guapo, te mandan besos. Te preguntan si Letra Versal estará en ebook. Vale. ¿Lo podemos decir ya? Pues sí. Letra Versal va a estar en ebook. Estamos trabajando en ello para que ya puedan salir los 2 primeros libros en ebook. También teniendo en cuenta la situación, creemos que es una forma de poder, ¿no?, ampliar y poder estar cerca de lectoras, porque también es verdad que el mundo del ebook es un mundo muy distinto con respecto a las personas que compran el libro físico. O sea, creo, ¿no?, que la persona que... Yo, por ejemplo, no soy lectora de ebook. Lo he intentado, pero ha fracasado, ¿no? Mi intento de leer... Solo he leído un par de libros, este Caballero de Troya, pero libros muy breves y tal. Pero yo creo que hay gente que va a seguir comprando en papel y gente que está acostumbrada al ebook. Y nada, pues Letra Versal va a empezar con el ebook y también probablemente estamos pensando en más cosas para abrirnos a otras posibilidades. Bueno, ya veremos. Qué guay. Qué ganas. Sí. Pues no he encontrado por aquí más preguntas, la verdad. Vale, si quieres voy. Bueno, aquí preguntan que yo creo que, no sé si hacia mi poesía, pero lo vamos a rebotar hacia quizá la editorial, nuestra editorial. ¿Qué diferencia hay entre nuestros libros? ¿No? Porque qué diferencia notable entre tus libros, diferencia de forma, contenido, pues lo podemos hablar desde nuestras editoriales, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, si quieres, empiezo yo. De Letra Versal solo tenemos de momento 2 libros que han salido a la vez, que son En esta casa y Excepción, que también te digo una cosa, Victoria, yo estoy pensando que tiene eso algo de Nostradamus, porque el primero se llama Excepción y luego En esta casa. Es que no, me da miedo porque... Es muy loco, sí, sí. Es muy loco. Sí, sí, sí. Es que el miedo es que el tercero se llama Compro Oro. Así que no sé cómo anunciar. Por favor, deja de publicar cosas que estás alterando. No, verdad, por Dios. Pero realmente lo que pasa con estos 2 libros son libros que tienen, por ejemplo, con 2 apuestas poéticas radicalmente opuestas. Es decir, entonces, tanto en forma como en contenido, son realmente libros muy, muy diversos. Y justamente lo bonito, creo, que también es buscar la diversidad dentro de la diversidad, ¿no? Es decir, que lo diverso no sea otra etiqueta más, porque si no, creo que aquí podemos caer un poco en la misma trampa sin quererlo, ¿no? Es como cómo ponerle la etiqueta queer es también un error, ¿no? Me da miedo, ¿no?, también la idea de que etiquetemos la diversidad, que la convertamos en un producto dentro del capitalismo, ¿no?, que podamos coger, comprar... Sobre eso es que hay como... Yo ahí tengo debate, y creo me lo dejo apuntado, porque esto da para la próxima conversación, que aparte tiene que ver con las cosas que se han quedado en el aire, o sea que está guay. Perfecto, pero pues sí, para o la sea, próxima. yo con esto tengo como... Sentimiento encontrado. Por eso también me parece también interesante publicar dentro de Letra Versal a personas que quizás vengan de lo mainstream. ¿Sabes? Entonces, eso, un poco eso, no sé, y en Amor de Madre.
En Amor de Madre nosotras publicamos narrativa y sí que utilizamos como etiqueta literatura que se escribe desde el feminismo y desde la diversidad, desde la visibilización LGBT, porque aunque es cierto que para nosotras lo idóneo, ¿no? Sería que no fuese necesario el poner como esa bandera o ese foco, ¿no? Sobre el tipo de visualización que aparece, como si fuese, digamos, un subgénero o algo así, porque realmente no lo es, y de hecho para nosotros no existe la temática LGBT. Eso sí que nos parece fallido, pero sí que es cierto que somos conscientes de que vivimos en un mundo en el que hay un discurso hegemónico, ¿no? Que es el discurso cis hetero, y ese discurso hegemónico copa, por así decir, todo, ¿no? Entonces, poner un faro, ¿no? Que ilumine y te dice, no, aquí está la visibilización que busca cuando estás desesperado por encontrar narrativas en las que aparece representada, ¿no? Pues en cierto modo, como decir, bueno, aquí estás, ¿no? Entonces, pero sí, hay contradicción ahí, ¿no? Porque por un lado nos gustaría decir, bueno, la realidad es diversa y por lo tanto lo normativo no existe y lo normativo no existe, básicamente, ¿no? Y eso hay que superarlo, pero a la vez no estamos ahí, realmente. Pero, y fíjate como también lo bonito es, por ejemplo, como vuestra editorial y nuestra editorial, a partir de eso punto de partida distintos, como van hacia lo mismo, ¿no? Entonces, Total. ¿cómo se puede llegar, que al fin y al cabo es lo importante, lo interesante, al mismo sitio desde distintas posturas? Porque al fin y al cabo ninguna de las dos o ninguna de las tres, porque habrá muchas más, es la correcta, ¿no? Porque Claro. en ese sistema siempre nos acostumbran a que hay una manera correcta y una manera que no es correcta de hacer las cosas. Pero al final todo el mundo estamos intentando, ¿no? Y buscando la Exacto. manera y cuantas más formas se busquen, pues mira, mejor. Sí, sí. Otra pregunta que he visto que han lanzado era sobre cómo se puede publicar en Amor de Madre y en Letraversal. Puesto que tenemos algo parecido, si quiere decir, en concreto en Letraversal nosotros de momento lo tenemos cerrado, porque cuando lo hemos tenido abierto hemos recibido entre 200 y 300 solicitudes, ¿no? De manuscritos. Y eso es algo interesante que, ¿no? Algo que vamos, o sea, que saber cómo las personas que están detrás, las editoras, necesitan también un tiempo para leer los manuscritos. Por eso lo hemos cerrado, porque necesitamos leer lo que nos ha llegado. Sería una mentira decir, sí, seguid enviando cuando aún no hemos hecho, ¿no? Un trabajo de, por lo menos de lectura de lo que nos ha llegado. Total, a nosotras nos pasa exactamente lo mismo. Nosotras tenemos la recepción de manuscritos abierta porque, yo qué sé, porque sentimos que también queremos ser como un espacio de, no sé, de recepción, pero es materialmente imposible. O sea, es que realmente no podemos leer todo lo que recibimos y nosotras lo que hacemos es que sí tenemos como autora a las que queremos publicar y se lo proponemos realmente. Entonces, sí, es un poco complicado por eso, ¿no? Porque hay como una gran masa. Yo este sistema de abrir y cerrar, digamos, lo he cogido sobre todo, lo he visto mucho que se hace en la edición independiente norteamericana. He visto que tienen esto con submission y lo abren y lo cierran. Entonces no sé, me parecía también interesante, ¿no? Pues sí, nosotras vamos a hacer eso también. Lo que pasa es que todavía no hemos encontrado como la infraestructura para poder hacerlo porque hay que hacer como cambiar la web, básicamente. Pero sí, nuestro objetivo es ese. Mira, Pinchadora nos pregunta, que nos conoce muy bien nuestros proyectos, que aunque esté cerrado, ¿no? Aunque no podamos contestar a todo, ¿qué recomendaciones, ¿no? tenemos para una autora para que tenga más posibilidades? Bueno, yo creo que lo básico es que sepan a dónde están dirigiendo su propuesta, es decir... Totalmente. Si recibimos un si correo quieres seguir porque estimado, coincidimos. es que totalmente. Si pone estimado señora es como no sabe. Pero es importante también para la persona que manda manuscritos saber que ese libro suyo necesita una casa que sea adecuada. Entonces no tiene sentido mandar, a nosotros aparte nos ha pasado de veces que la persona pone el correo de 200 y están todos, ¿no? Y de pronto te está pasando como la lista de todas las editoriales, como...
¿A quién puede interesar, no? Entonces eso no, porque realmente no tienes que encontrar la casa que creas que le va bien a tu editorial y tienes que saber a qué editorial, perdón, a tu libro y tienes que saber qué editorial, con qué editorial estás hablando, qué es lo que hacen, ¿no? Claro, si a mí me mandan novela policíaca o novela en general, está claro que no se puede, está claro. Como en tu caso, o sea, entonces, claro, eso ya te dice que esa persona ni siquiera se ha tomado la modestia. Claro, claro. Y eso es muy importante, es justamente porque volvemos al tema de los cuidados. Nos gusta cuidar, también nos gusta que nos cuiden, ¿no? Entonces, como editorial es bonito que la propuesta llegue y que las personas crean sea consciente de que hay alguien detrás que lo recibe, ¿no? Porque claro. El editor tiene como igual un papel un poco anónimo, un poco fantasmagórico, ¿no? Como si fuese una especie de cosa que está detrás. Y de hecho se nota mucho en los correos que recibes de pues alguien que te ha mandado un correo diciéndote léete mi manuscrito y a los 3 días un correo ya has leído el manuscrito y a los 3 días ya has leído el manuscrito. Entonces, como no hay conciencia de que no hay un robot editor, sino que somos personas que tardamos tiempo en leer pues 1000 manuscritos en la bandeja de entrada, ¿no? Entonces, claro, también es lo que tú dices, ¿no? Si una editorial que aboga por los cuidados y que aboga por un tipo de trabajo distinto, pues no se le está teniendo en consideración ni su propio tiempo material, pues eso también, en cierto modo, te hace ver que la persona que está contactando contigo no tiene ni idea de lo que hace, ¿no? Claro, y yo te digo, por ejemplo, de este año, de momento, vamos a ver, va a salir un libro que no he elegido yo, que ha sido una propuesta, y de momento para el año que viene sí me lo confirman, porque además eso es curioso, va a salir otro, porque me llega una propuesta y ahora estoy esperando yo que esta persona me diga que sí, porque me gustó tanto la propuesta, entonces estamos allí esperando a ver si al final se va... Si estás viendo eso, sabes quién eres. Dime que sí ya, porque viste que antes estaba por ahí. Ay. Y otra pregunta, y si quieres la última, porque no sé el tiempo que disponemos, no quiero tampoco... Realmente disponemos de bastante tiempo, 1 hora más desde que se el directo. No, pero las que tú quieras responder, y ya te digo que yo por mí incluso organizamos para la semana que viene o la siguiente. Vale, podemos hacer parece que se va a alargar bastante. Totalmente. Vale, perfecto, pero acabamos entonces si quieres con esta, que me parece también interesante, de Diana Dolea, que pregunta, ¿consideras que existe una gran barrera entre escribir poesía y publicarla? Bueno, eso lo podemos extender a escribir novela, a escribir... Hay una grandísima barrera. Vamos, en mi caso yo considero que sí. Que escribir y publicar son mundos totalmente distintos. Y que de hecho... Es que, claro, yo qué voy a decir, ¿no? Pero siento que muchas veces se necesita publicar, ¿no? Como que hay una especie de... Bueno, hay una validación, ¿no? En ser publicado. Totalmente. Pero parece como la motivación de escribir, que sea que al final se te publique, es complicado porque es muy difícil conseguir publicar, yo creo, ¿no? Es muy complicado. Yo, por ejemplo, yo al principio también estaba en esta situación, es decir, necesito que se me valide como ¿no? Escritora con una publicación. Y cuando llegó realmente, que fue gracias a Banda Aparte, la editorial cordobesa que me publicó mi primer libro, La Nonada, fue muy bonito, pero fue justo cuando me di cuenta de que no es necesario, pero a la vez, o sea, no es necesario para validarte como autora, pero sí para de repente compartir este proyecto, ¿no? Y hacerlo, un poco lo que pasa con los premios. Los premios, al fin y al cabo, por ejemplo, el premio Hyperion, que ha sido como el premio es un premio que me ha abierto muchísimas puertas, está claro, o sea, sería mentira si dijera, no, a mí el premio Hyperion no, claro que sí, me ha abierto puertas, me ha puesto los focos encima de mi obra, me ha puesto de algún modo, los premios te ponen en un canon,
¿no? Te está diciendo, es literatura canónica. Entonces, ahí sí que está mi responsabilidad de mantener el discurso, de desarrollar el discurso también desde este lugar, un poco lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Entonces, sí que una barrera muy grande, pero que yo creo que un poco también las editoriales independientes tenemos esta tarea, ¿no? De enfocar hacia otros lugares y de que esta barrera entre poesía y escritura, entre de poesía y publicación o de novela y publicación se deshaga. Totalmente, sí. Pero vamos, el mundo de la edición es un mundo muy complicado. Sí. Porque básicamente es como ser mecenas, pero no tener dinero para ser mecenas. Totalmente. Y que a veces cuesta, ¿no? Como autor muchas veces quizás no se entienda todo el trabajo que hay y lo difícil también muchas veces que decir que no. O decir, mira, sí, pero tiene que ser dentro de 3 años. Porque totalmente. No, es que es eso. Entonces, pues, a veces cuando dicen, no, que tiene que ser en 2022, como ahora ya en mi caso, que es 2022, como la gente dice, pero yo creía que era ya. Digo, no, es que... Es que eso es una cosa que es muy loca y de hecho da pena, porque dices, hostia, es la única manera, pero tu libro tiene que esperar 3 años. Y son 3 años, ¿eh? Sí, son 3 años. Son 3 años. Y después... si la pandemia de por medio... Porque ahí tengo yo como apuntado los planes editoriales de los próximos del 2020, 2021, 2022, ¿no? Y es como, ¿qué haces? ¿Qué haces con tu vida, no? Porque al final una editorial, pues yo por ejemplo, la editorial El Amor de Madrid, pues tiene la capacidad de publicar al año pues lo que tiene. No se pueden publicar, no podemos publicar 12 títulos al año, no podemos publicar mucho. Entonces, claro, al final las oportunidades son pues cada vez más reducidas. Pero bueno, es muy complicado, pero es muy divertido, pero es muy complicado. Pero es bonito porque luego se crean lazos, o sea... Es lo que digo, ¿no? Al final siempre tener una editorial y publicar una editorial. Yo, por ejemplo, el lazo que he creado con Antonio y Marga de Banda Aparte, ¿no? Mis editoras de Banda Aparte. También los que he creado con Jesús Munarriz y con Maite de Hyperion, y lo que estoy tejiendo ahora con todo el equipo de Pretexto, que son muchas personas, ¿no? Está Lucía, está Gustavo, está Manuel... está Silvia, entonces como es muy bonito porque parece como que de repente todo el mundo habla el mismo idioma, porque sabemos en qué estado estamos, sabemos lo importante, ¿no? Que es... Es como una valoración, un reconocer, ¿no? En ambos sentidos, ¿no? Sí, pero que desde luego no es la única forma, o sea, no es la única forma de publicar, o de que los poemas no sean públicos. Por suerte también las redes están haciendo mucho, le están dando voz a muchísimas personas que quizás no publicaríamos, no conoceríamos si no fuera gracias a las redes, que es un canal, bueno, luego eso da para otra hora, ¿no? El tema de... Me lo apunto para la próxima. Muy bien. Perfecto. Bueno. Total, bueno, queridísimo, se nos quedan cositas, o sea que yo te lo estoy diciendo en serio, luego me lo confirmas por privado, no hace falta que estás como lo típico de ¿quieres casarte conmigo? Y yo ya te digo públicamente que sí, me encanta. Sí. Me encanta. Pues es que se han quedado muchas cosas interesantes, ¿no? Hablas de privilegios, hablas de cómo, bueno, de muchas cosas interesantes, así que lo dejo apuntado y a la próxima conversamos un ratito más de todo lo que se ha quedado en el tintero y las preguntillas que también se hayan quedado un poco por ahí en el aire se responden. Y nada, podemos lanzar más, por ejemplo. Eso, que haya incluso activando a días antes, lo que sea. Exacto. Y nada, que mil gracias por este ratito, que me ha encantado la conversación contigo. Y a mí igualmente. Y nada, que mucho cariño, que mucho ánimo esta semana y que seguimos hablando. Muy bien. Un beso a ti y a todo el mundo por estar escuchándonos, que me parece un acto, sobre todo en este momento que hay muchísimas opciones, ¿no? En internet y tal, el hecho de que nos hayan dado concedido este ratito y que hayan interactuado, pues lo valoro muchísimo. Totalmente, muchísimas gracias y nada, nos vemos. Un besito. Hasta luego. Adiós.